Muy buenas, un saludo cordial a toda la comunidad del Colegio Francisco Javier Cisneros que se prepara para ser los mejores en lectura crítica en este año de 2017. Vamos a mirar aquí un recuento de los pasos para la lectura de texto en las pruebas saber que ya hemos aprendido. Como todos sabemos, la lectura de las ICFES debe realizarse de manera activa. Activa significa que ustedes deben hacer los siguientes pasos. El primer paso es leer el título, si lo hay, algunos no tienen título. Allí deben hacer un pequeño análisis, un breve análisis mental de qué es lo que esperan encontrar en el título. Cuando ya hemos leído esa parte, nos lanzamos a leer el cuerpo del texto a la velocidad normal. Aquí no debe haber prisa ni angustia. Se debe seguir el lápiz en la parte de abajo del texto y se va subrayando las ideas principales, las palabras y las anotaciones relacionadas con el conocimiento que tenemos de las diferentes estructuras de textos. Por ejemplo, sabemos que la estructura de los textos expositivos tienen una estructura, los argumentativos también, el narrativo igual. Entonces, ir señalando cada uno de esos elementos donde los vayamos encontrando, de tal manera que lo podamos tener ahí a la vista para la respuesta de las preguntas. Un paso importante y que viene a ser el análisis del pie de texto. Muchas veces esto nos aclara algunas dudas que tenemos sobre algunas preguntas, aunque también nos las pueda enredar un poquito. Sin embargo, la importancia que está allí es de este texto es importantísimo y debemos tomar atenta nota de ello. Al finalizar cada lectura, después de haber leído una sola vez, debemos hacer una pausa de análisis. Esto casi no lo hacen muchos de ustedes. Los que han comenzado a hacerlo han visto cómo han mejorado de manera significativa en los puntajes recientemente. La pausa no es más que preguntarme yo mismo, o sea, pensar de qué trata el texto. Este texto es sobre esto, esto y esto. El autor lo que quiere decir es esto. Lo que yo entiendo aquí es esto. O sea, con mis propias palabras, hacer una síntesis de lo comprendido. Luego, después que ya he leído, entonces sí me lanzo a responder las preguntas. Hay algunas preguntas que un texto que trae 3, 4 preguntas, otro nada más trae una, o como habrá uno que tendrá solamente 2. Pero es importante buscar dentro de las preguntas que están allí las más fáciles para contestarlas de manera inmediata. Las preguntas más fáciles, pues, obviamente aquí también vamos a aplicar la técnica de la lectura activa. Vamos descartando opción por opción en la medida que hacemos un análisis concreto, un análisis concentrado, un análisis bien seguro de lo que estamos leyendo frente a lo que acabamos de leer en el texto. Las preguntas fáciles comienzan así: de acuerdo con el texto se puede decir, según el texto se puede afirmar, según el párrafo 1. Devuélvete al texto y allí encontrarás, y si tuviste una buena comprensión ni siquiera tienes que devolverte al texto porque lo vas a identificar de manera inmediata, pues son las preguntas más fáciles y donde lo que está en la opción, ya sea la correcta, la A, la B, la C o la D, está de manera explícita en el texto. Las preguntas de tipo medio son aquellas que son un poco, toca un poco en trabajo entenderlas. Entre ellas son, por ejemplo, las que nada más comienzan así: según el texto. Aquí se aplica la técnica de parafrasear. Significa que tenemos que buscar dentro de las opciones A, B, C o D una expresión que parafrasee de manera ampliando lo que dice el texto sin que se salga, sin que haya alguna palabra que lo desvirtúe. Esa técnica es muy importante porque ustedes podrán identificar en 3 opciones que algo descalifica a lo que se enuncia y que el texto no lo está indicando o no lo está expresando de tal manera. También pueden existir otros que son medio difíciles, en donde se da una oración, dice la oración bla bla, la palabra tal no puede reemplazarse. Donde están las palabras no, casi siempre hay un nivel de complejidad, pues nosotros los latinos estamos muy poco acostumbrados a responder al no, sino al sí. En este caso, por ejemplo, también es importante acudir a las técnicas de sinonimia y antonimia, cuando tenemos bien claro el significado de las palabras, pues nos va a ir mucho mejor. Ya las preguntas de tipo difíciles son aquellas que el texto está implícito, no está claro, pero nosotros lo podemos deducir metiéndolo en la camisa del silogismo. Estas preguntas comienzan así: en el enunciado tal se afirma que. Afirmar, concluir, deducir, afirmar es lo mismo, o sea, significa que yo tengo que construir el significado
que se deriva de ese texto que acabo de leer. La técnica del silogismo se la hemos enseñado. Algunas veces nos dan un solo enunciado, muchas veces nos dan dos. Dependiendo de los enunciados que dan, tú podrías usar en tu hojita aparte. En tu hojita aparte podrías colocarlos, escribirlos, de tal manera que hagas un análisis. ¿Qué relación guardan estos dos? O si es uno solo, ¿qué relación puedo yo concluir? Y luego miro cada una de las opciones, cuál encajaría con la palabra entonces o con la palabra por lo tanto como una conclusión. La que me suene mejor, la que cumpla con todos los elementos que el texto valida, esa sería la respuesta. Vamos a ver que también van a haber otras preguntas que tienen que ver con comprensión de textos pequeños, que no te dicen según lo que dice aquí el autor. Entonces te ponen entre paréntesis un pequeño texto y te dicen ¿qué entiendes de eso? ¿O cuál es el significado de eso? ¿O qué relación hay entre un párrafo y otro? Y casi siempre es importante que ustedes sepan lo que son las relaciones de causa y efecto, que son las más utilizadas en los textos argumentativos. También te pueden preguntar sobre qué piensa el autor, cuál sería una idea, cuál sería de estos 4 textos que te ponen A, B, C y D, una idea que el autor estaría de acuerdo a su modo de pensar, de acuerdo a lo que ustedes pudieron evaluar en la parte de arriba. Vamos a mirar 3 preguntas que se derivan de la complejidad media y de la complejidad alta, y donde podemos ver cómo se debe trabajar la lectura activa. Por ejemplo, aquí vemos el texto. Este texto se llama Fragmento de texto filosófico, no tiene título, es un texto que ya ustedes lo han visto. Dice: la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Aquí hay una afirmación, una frase completa. La ilustración es el sujeto, es el núcleo, y la salida del hombre de su minoría de edad es el complemento. Esto es un concepto, una definición, podría ser una tesis. Dice: él mismo, o sea, el hombre, es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección del otro. Aquí vemos un concepto, y aquí este concepto se complementa de esta definición que vimos arriba. Luego aquí hay una explicación, ¿verdad?, donde dice: uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. Entonces aquí yo puedo parafrasear y decir: bueno, la decisión la tomo yo. O sea, la decisión de si paso la minoría de edad, si yo no tengo ningún tipo de incapacidad, ningún tipo de discapacidad mental o física que no me permita valerme por mí mismo, la decisión la tomo yo. El que yo me quede en la minoría de edad depende de mí. Entonces, yo puedo tomar una nota aquí a mi lado después de que yo haya hecho ese breve análisis. Luego aquí encuentro una frase en latín: sapere aude. Yo no entiendo qué es eso, lo coloco aquí. No sé mucho latín, pero veo aquí que está seguida de una exclamación de exhortación. Dice: ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la ilustración. O sea, coloco aquí exclamación de exhortación. Luego veo que en el pie de texto está la palabra filosofía. Este es un fragmento tomado de filosofía, es un texto más complejo. Aquí debo hacer la pausa de análisis. ¿Qué debo entender? ¿Qué debo decir yo ahí? Bueno, yo entiendo que aquí me están definiendo cuál es el concepto de salir de la minoría de edad. La minoría de edad es la incapacidad que tiene la persona de valerse por sí mismo cuando no prima sobre él una discapacidad mental o física. Y esa salida es lo que le conocen como la ilustración. La ilustración que hace que el hombre se pueda valer por sí mismo. Entonces, yo hago ese análisis aquí y luego me lanzo a hacer las preguntas. Veo que la pregunta es según del texto, entonces inmediatamente relaciono que debo identificar la técnica de parafrasear. Debo coger cada una de estas que están aquí y ver si cumple con las condiciones que están acá en el texto. Por ejemplo, la primera dice: el hombre está condenado a la minoría de edad. Pues arriba no dice, la palabra está condenado me causa ruido, eso no lo dice arriba. La decisión la tomo yo no estoy condenado a nada. Yo decido si la tomo o no. Entonces no puedo, la desvalido, inmediatamente la coloco con una X. La B viene siendo: la incapacidad de servirse del propio entendimiento se supera cuando la persona acepta la conducción de otros. Sabemos que arriba dice explícitamente que sin la dirección de otra persona. Entonces, esta palabra acepta la conducción de otro para tener
para servirse del propio entendimiento, me hace que yo desvalide esta otra. Veamos la C. La B no puede ser. Servirse o no del propio entendimiento depende de la voluntad de la persona, de modo que todos podemos salir de la minoría de edad y debemos hacerlo. Esto sí suena bien, o sea, servirse o no del entendimiento depende de mí. Aquí dice, la decisión la tomo yo. De modo que todos podemos salir de la minoría de edad. O sea, todos podemos, a menos que quiera o no quiera, y debemos hacerlo. Debemos hacerlo tiene que ver con la exclamación que exactamente, precisamente vemos aquí donde nos invita a tener el valor de servirme de mi propio entendimiento. Ahí la correcta viene siendo la C. Veamos aquí el segundo texto, es un texto también filosófico, no tiene ningún tipo de título. Dice, la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu. Ahí vemos que está la tesis. Que si bien un hombre es a veces evidentemente más fuerte de cuerpo o más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto la diferencia entre hombre y hombre, no es tan importante que uno pueda reclamar a base de ella para sí mismo un beneficio cualquiera al que otro no pueda aspirar como él. Los invito a que sigan leyendo. Ahí vemos que al momento de leer usted encuentra aquí una explicación. Aquí encontramos un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de lo que tiene que ver con el componente 1, que es el cuerpo. Y aquí vemos cómo desarrolla en el segundo párrafo la parte del componente 2 el autor. Es el concepto de que la mayoría de los hombres creen que poseen mayor sabiduría que los demás es vano. Allí nosotros podemos ver que hay una afirmación, pero que nos están diciendo la palabra vano. Como se puede ver aquí, en el segundo párrafo desarrolla pues la segunda parte de las facultades mentales, que también dice que en los hombres hay una igualdad mayor todavía. Entonces aquí puedo ver que es un texto filosófico, un texto que está tratando un tema muy complejo sobre la naturaleza del hombre, cómo los hombres son iguales. Y aquí hay una pregunta que nos hacen. La pregunta 2 dice, en la oración, lo que acaso pueda ser increíble tal igualdad no es sino un vano concepto de la propia sabiduría. Entonces aquí vemos la palabra ocaso, no puede reemplazarse, es un tipo de preguntas como las que vimos anteriormente, que son medianamente difíciles. Entonces vamos a coger aquí la palabra ocaso y la vamos a reemplazar por otras. Las que acepten ser reemplazadas pues son sinónimos, entonces esas no son opciones que podamos validar. Tenemos que buscar una que no encaje allí. Por ejemplo, si yo digo, lo que tal vez pueda ser increíble tal igualdad, tal vez con ocaso suenan sinónimos, son casi lo mismo. Lo que quizá pueda ser increíble tal igualdad, suena igual. Igual con la D de probablemente, lo que probablemente pueda ser, esas tres suenan idénticas. Estas tres son iguales, tienen el mismo sentido. Si hay tres que son iguales, obviamente porque son sinónimos. La que no suena, la que está excluida de estas tres, pues viene a ser la que no pueda reemplazarse. En el caso, por ejemplo, por casualidad, yo no podría decir, lo que por casualidad pueda ser increíble tal igualdad. O sea, no podríamos hablar de casualidad porque casualidad hace referencia a algo que no se puede prever, que no se puede evitar, algo que es imprevisto, mientras que la palabra ocaso expresa duda. Ahí podemos ver que en este tipo de preguntas ustedes pueden tratar de ver cuáles de las tres tienen relación, obviamente son sinónimas, y cuál de esas cuatro, ¿verdad?, no guarda ningún tipo de relación. Acá la pregunta 3, que tiene que ver con la misma lectura, nos indica que dice, lo que acaso pueda ser increíble tal igualdad no es sino un vano concepto de la propia sabiduría que la mayor parte de los hombres piensan poseer en más alto grado que el común de las gentes. Es decir, que todos los hombres, con excepción de ellos mismos y de unos pocos más a quienes reconocen su valía, ya sea por la fama de que gozan o por la coincidencia de ellos mismos, ahí cierra el texto. Se afirma que, si vemos un texto un poquito largo que está definido aquí con este enunciado, es decir, pues es la explicación en otras palabras de lo que se da a entender arriba, pero nos dicen que es un vano concepto. Entonces aquí yo tengo que mirar el concepto de silogismo, ¿verdad? Dice, la mayor parte de los hombres piensan poseer sabiduría, entonces sería el enunciado 1.
más alta que los demás, pero si el concepto este es vano, o sea, es falso, entonces no es la mayor parte. Sería entonces, yo busco entre las opciones A, B, C y D cuál sería la opción que encaja, y la que encaja aquí es la minoría de los hombres tienen la convicción de ser más sabios que todos los demás, porque realmente si todo el mundo piensa igual, entonces todo el mundo piensa, o sea, hay unos cuantos, o sea, la minoría que no piensan o no tienen la convicción de ser más sabios que los demás. O sea, todos los hombres nos parecemos idénticos porque nos creemos que somos más que otros. Entonces, esa es la forma de encajarlo en este vestido del silogismo, que nos permite de una manera más cercana llegar a la respuesta correcta. Esperamos que usen esas técnicas, miren cuáles son las preguntas complejas. Ahora que hagan el examen del 2017 les explicaré cuáles fueron las más difíciles de allí. Tienen que ver con una obra, un relato que aparece al comienzo, y pues tendrán todos los detalles también por un video. Muchas gracias y Dios me los bendiga a todos y que saquemos 100 en lectura crítica a todos.